Hemos realizado nuestra línea de tiempo con la información recabada por cada una de nuestras fuentes. Para el año 2007 fue la creación de la empresa minera del oro, en la cual inició sus actividades en la extracción de oro y plata, iniciando aproximadamente con 100 trabajadores. Para el 2015, en enero, las autoridades locales, junto a los habitantes, comenzaron a reportar la presencia de minería ilegal en la zona. Para el año 2016 fueron las primeras apariciones de los criminales vinculados al narcotráfico en el cantón de Camilo Ponce Enrique y sus alrededores. Para el año 2017 se dio el ingreso de estas bandas criminales a los campamentos más conocidos como minas, los cuales se hacían pasar por trabajadores de las minas. También fue el primer operativo militar, que fue un despliegue de seguridad por parte del gobierno en el área, cerrando temporalmente ciertos campamentos para no dar mucha cabida a estas bandas delictivas. Para el año 2018, el directorio tomó la decisión de ceder una parte del campamento a estos grupos por las presiones que tenían en ese tiempo. Para el 2019 se dio el aumento de la violencia. Bandas armadas agreden a las autoridades locales, generan enfrentamientos con las policías y se dieron los primeros fallecidos y lesionados. También la ONG realizó un análisis sobre cómo la minería ilegal afecta a los derechos humanos en el Ecuador. Para el 2020, la Universidad Central del Ecuador publica un estudio sobre la minería ilegal y la economía local, los cuales revelaban que la minería ilegal se convertía en la fuente principal de ingresos en ciertas comunidades. Para el 2021, se intensifica la vigilancia en las rutas, entrando por los campamentos y así tener un poco de control por parte de las Fuerzas Armadas y por parte de los dueños de estos campamentos. Para el 2022, la UNO publica su informe mundial sobre las drogas y crimen, destacando secciones relevantes sobre el Ecuador. Hemos realizado nuestra línea de tiempo con la información recabada por cada una de nuestras fuentes. Para el año 2007 fue la creación de la empresa minera del oro, en la cual inició sus actividades en la extracción de oro y plata, iniciando aproximadamente con 100 trabajadores. Para el 2015, en enero, las autoridades locales, junto a los habitantes, comenzaron a reportar la presencia de minería ilegal en la zona. Para el año 2016 fueron las primeras apariciones de los criminales vinculados al narcotráfico en el. Para el año 2023, Primicias publica una investigación extensa titulada Minería ilegal y grupos criminales en Ecuador. Para octubre del año 2023, se dio la primera masacre en el campamento de varios obreros de nacionalidad peruana a manos de estos grupos delictivos. En el año 2024, en el mes de febrero, la primera intervención en el campamento fue realizada por los militares y policías, y para abril se dio el asesinato del entonces alcalde José Sánchez. Del mismo año, en junio, el control del campamento está siendo retomado por los propietarios y el personal administrativo en conjunto con las autoridades y personal de las Fuerzas Armadas. Y para el 2024, en el mes de septiembre, un auto estalla en las afueras de la compañía minera vinculada a las intimidaciones de los extorsionadores. Y por último, en el mes de octubre, el ejército ecuatoriano derriba el túnel de minería ilegal en el sector San Gerardo. Para el año 2023, Primicias publica una investigación extensa titulada Minería ilegal y grupos criminales en Ecuador. Para octubre del año 2023, se dio la primera masacre en el campamento de varios obreros de nacionalidad peruana a manos de estos grupos delictivos. En el año 2024, en el mes de febrero, la primera intervención en el campamento fue realizada por los militares y policías, y para abril se dio el asesinato del entonces alcalde José Sánchez. Del mismo año, en junio, el control del campamento está siendo retomado por los propietarios y el personal administrativo en conjunto con las autoridades y personal de las Fuerzas Armadas. Y para el 2024, en el mes de septiembre, un auto estalla en las afueras de la compañía minera vinculada a las intimidaciones de los extorsionadores. Y por último, en el mes de octubre, el ejército ecuatoriano derriba el túnel de minería ilegal en el sector San Gerardo. Para el año 2023, Primicias publica una investigación extensa titulada Minería ilegal y grupos criminales en Ecuador. Para octubre del año 2023, se dio la primera masacre en el campamento de varios obreros de nacionalidad peruana a manos de estos grupos delictivos. En el año 2024, en el mes de febrero, la primera intervención en el campamento fue realizada por los militares. Ahora tenemos un cuadro comparativo en el cual vamos a comparar las categorías que son fuentes, hechos principales, cifras numéricas y acciones gubernamentales e informes del gobierno. En las fuentes encontramos la información local del comercio, primicias y de Inside Crime. Los hechos principales se dieron una violencia creciente en Camilo Ponce Enríquez y otras áreas mineras de Ushuaia. También hubo intervención de grupos criminales que son los lobos. Entre las cifras numéricas tenemos que 4.000 mineros ilegales fueron activos y esto dio el aumento al 30% en denuncias de extorsión en el último año. En las acciones gubernamentales encontramos operativos de seguridad en zonas mineras y también la revisión de permisos y licencias. En informes del gobierno tenemos el Ministerio del Interior, un informe en el cual se encuentran detenciones y operativos de seguridad en el año. Los hechos principales se encuentran los líderes comunitarios, funcionarios locales y medios nacionales.
Los hechos principales que se dieron fueron en el año 2007, donde se inicia la empresa minera. Para el año 2015, los informes de extracción ilegal en Camilo Ponce Enríquez. Y entre el año 2016 y 2017 se dio un incremento de violencia y bandos criminales en la minería ilegal. Y para el año 2023 se registró la primera masacre en el campamento. Y por último, en el año 2024 hubo intervención militar y de la policía. En cifras numéricas, ahí se encuentran 100 empleados en la empresa minera y muertes violentas reportadas en masacres y conflictos. En acciones gubernamentales se dio la creación de normativas para la supervisión y seguimiento de estas actividades mineras. Y en los informes del gobierno, la Secretaría de Minera, que registró licencias otorgadas y revocadas y estadísticas sobre concesiones ilegales. Continuando con la exposición del cuadro comparativo correspondiente a la minería ilegal en Ecuador, tenemos en las fuentes con las cifras numéricas Flaxo y estudios de la Universidad Central del Ecuador. Asimismo, en los hechos principales tenemos estudios sobre la pérdida de ingresos fiscales debido a la minería ilegal y también el impacto ambiental severo en la región. En cifras numéricas, contamos con el 20% de la producción minera que es ilegal y causa daño ambiental en unas 50 hectáreas anuales. Por otro lado, las acciones gubernamentales, tenemos a multas a operadores ilegales y capacitación a funcionarios locales para la detección y denuncia de ilegalidad. Asimismo, en informes del gobierno, tenemos a las Fuerzas Armadas con reportes de control de fronteras y decomiso de maquinaria en áreas de minería ilegal. Por otro lado, seguimos con las acciones gubernamentales de las fuentes que tenemos del Ministerio del Interior, Fuerzas Armadas y Secretaría de Minería. Asimismo, en hechos principales contamos con el enfoque en derechos humanos y medidas de seguridad en las zonas mineras. Asimismo, unas iniciativas de control en colaboración con la Policía Nacional. Por otro lado, en cifras numéricas tenemos que 500 agentes desplegados en operativos de seguridad y un aumento de 40% en las inspecciones anuales. Con respecto a las acciones gubernamentales, hay reformas para endurecer sanciones contra la minería ilegal y para mejorar las condiciones de seguridad en estos ámbitos. En informes del gobierno, tenemos que reportes de operaciones militares en 2022 a 2023 para garantizar seguridad en zonas mineras. En las fuentes correspondientes a los informes del gobierno, tenemos la UNOD y el Ministerio de Minería y asimismo la Secretaría de Ambiente. Por otro lado, en hechos principales tenemos la UNOD, informes de lavado de activos y su relación con minería ilegal, recomendaciones de seguridad. En cifras numéricas, tenemos datos sobre contrabando de oro a nivel internacional y una pérdida de 10 millones de dólares en ingresos fiscales. En acciones gubernamentales, hay coordinación entre Fuerzas Armadas y Policía para monitorear y reducir actividades ilícitas en minería. Con respecto a los informes del gobierno, tenemos que el Ministerio del Interior tiene una colaboración con organismos internacionales en 2022 para frenar el lavado de dinero. Eso es todo lo que tenemos que exponer sobre nuestro tema de investigación, que es de la minería ilegal. Gracias.